Fue un día de protestas en las calles de Buenos Aires y en otras ciudades del vecino país contra el gobierno, apoyada parcialmente por la oposición y convocada por las redes sociales. Vamos a recibir a Claudio Fantini desde la República Argentina. Claudio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel, un gusto saludarte a vos, a Rosario y a todo el equipo. Buenas noches, Claudio. ¿Qué ha dejado entrever este tipo de movilización y de marcha, Claudio? ¿Contra qué se ha hecho esto? Yo creo que en cuanto a lo que puso en evidencia es que hay un inmenso enojo con el gobierno que preside Alberto Fernández. Ese enojo se da sobre todo en la clase media. Creo que la protesta ha sido numéricamente muy significativa en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, en todas las ciudades donde ocurrió, ha tenido números significativos. Creo que claramente las imágenes revelan la pertenencia a la clase media y en todo caso clase medias un poquito más altas, pero predominantemente las clase media y la clase media alta, casi en forma total, donde hay un enojo muy fuerte con el gobierno, un enojo que yo lo resumiría en la siguiente idea, Miguel. Es un enojo con el peso que tiene Cristina Kirchner en el gobierno que encabeza Alberto Fernández. Esa diría que es la razón principal del enojo. Vos me habías preguntado contra qué era esta marcha. Bueno, era un poco difusa. Las consignas se amontonaban. Uno de los convocadores, para mí la figura principal, que no viene del campo de la política o no viene estrictamente de la política, es fundamentalmente para los argentinos un actor, un gran actor, un gigantesco actor, Luis Brandoni. En sus palabras fue contra el avasallamiento de las instituciones, ¿no? Esa es la consigna que sobre todo Luis Brandoni planteó, que es uno de los convocantes, sino el principal, además de las redes sociales. Pero la verdad es que la gente fue por un enojo que tiene que ver con varias cosas y yo lo resumo en esa idea. Hay un enojo con Alberto Fernández porque actúa o se lo percibe, por lo menos en amplios sectores de la clase media, como un títere de su vicepresidenta. Y las pruebas contundentes serían el intento de expropiación de la empresa cerealera Vicentín, que salió mal, terminó retrocediendo Alberto Fernández, y esa fue claramente una jugada empujada desde el kirchnerismo, y sobre todo, acá yo veo la razón principal, más allá de que hay muchos que van contra la cuarentena, a mí eso me parece lamentable directamente, pero digo, sobre todo, por el tema de la reforma judicial. Es tan claramente inaceptable que en el medio de una pandemia y de una crisis económica fenomenal se intente una reforma judicial que a todas luces y evidentemente es para socorrer de todos los procesos que tiene la vicepresidenta por casos de corrupción. Eso genera una indignación inmensa y se vuelve contra el presidente, porque el presidente es el que permitió y el que presentó esa reforma judicial que no hace a la necesidad de ningún argentino. La justicia en la Argentina funciona pésimo, hay que cambiar 1.000.000 de cosas, pero en este momento hacer una reforma judicial solo suena como la búsqueda de darle un blindaje de impunidad a la vicepresidenta por la cantidad de casos de corrupción que tiene abiertos en la justicia. Yo creo que se reflejó ese descontento general y por eso fueron numéricamente significativas la participación en los banderazos, como le dicen a las protestas opositoras de hoy. Muy bien. Claudio, te contamos rápidamente, ya cerrando, que hubo una mínima movilización hoy de argentinos que están viviendo en Punta del Este. Eso se vio allí en la zona de Los Dedos, esa zona tan emblemática de Punta del Este. Solo eso, te mandamos un abrazo y nos reencontramos en el resto de la semana. Bueno, un abrazo para ustedes. Es momento de una pausa en BTV Noticias. Ya volvemos.